Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, pues empezamos un nuevo vídeo. En este caso cambiamos también de tema. Hemos abandonado el tema de Egipto y nos metemos con el tema de los antiguos griegos, ¿de acuerdo? Y empezamos con este título de aquí, la Hélade. ¿Alguien puede suponer que era la Hélade? Bueno, la Hélade se denominaba así al país de los antiguos helenos. ¿Y quiénes eran los helenos? Pues precisamente los griegos. Grecia como país no existía en la antigüedad. Esto es una cosa de los últimos siglos, ¿de acuerdo? Entonces los antiguos griegos se les llamaba helenos y a su tierra, porque no existía un país ni un estado como tal, se le denominaba la Hélade, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora son los orígenes de la civilización griega, es decir, de la Hélade. ¿Y qué es la Hélade? Bueno, más o menos la Hélade abarcaría todo este área geográfica, ¿de acuerdo? Estamos entre el mar Jónico y el mar Egeo, que son dos mares del Mediterráneo. Y entre medias está la península balcánica, la península de los Balcanes, en donde está Grecia. Aquí abajo tenemos una importantísima isla del Mediterráneo llamada Creta. Y a este otro lado tenemos la costa de Asia Menor, en donde, por ejemplo, está la ciudad de Troya, ¿de acuerdo? La ciudad de Troya, que era muy famosa en la mitología griega antigua. Entonces, la Hélade estaba compuesta no de estados, sino más bien de ciudades-estado, ¿de acuerdo? Una ciudad-estado era, pues, un conjunto de habitantes que seguían las mismas leyes, tenían el mismo gobernador y tenían el mismo ejército. Al igual que ocurría con la antigua Mesopotamia, había ciudades-estado. Estas ciudades-estado más o menos tendrían este aspecto. En este caso se representa la Acrópolis de Atenas, que era una gran ciudad-estado de la antigüedad, rodeada por una muralla con sus habitantes, sus leyes y su ejército. Los ejércitos podían luchar con los de otras ciudades-estado. Fue famosa, por ejemplo, la lucha que tuvo Atenas contra Esparta, que era otra ciudad-estado. ¿De acuerdo? Esa es una cosa similar a la de los mesopotámicos. Y la Hélade, a pesar de ser un conjunto de muchas ciudades-estado que incluso podían enfrentarse entre sí, en realidad, a diferencia de los mesopotámicos, los habitantes de la Hélade se sentían todos dentro de esa misma cultura, la cultura de la Hélade, a pesar de ser de distintas ciudades-estado. Todos ellos se sentían helénicos. Pero esta cultura tiene un origen en dos culturas aún más antiguas. La cultura minoica, que se desarrolla aquí en la isla de Creta, es la más antigua, y la cultura micénica, que se desarrolla en este área mucho más amplia dentro de la línea roja, y cuyo centro principal está en la ciudad de Micenas, que está aquí. ¿De acuerdo? Comenzando con la civilización minoica, hay que decir que, como he dicho, se desarrolló en la isla de Creta en torno al 2600 a.C. Fue paralela en época a los a los egipcios y a los mesopotámicos. Esta civilización estuvo floreciente durante 800 años y su capital principal fue Knossos. Volviendo otra vez al gran mapa, vamos en este caso a una civilización posterior, la de Micenas. Más o menos en esta zona geográfica se desarrolló la civilización, la cultura micénica, en torno al 1600-1200 a.C. y su capital fue Micenas. Es una cultura algo posterior a la de los minoicos, pero aún más desarrollada. Esta se puede decir que es la que realmente dio paso a la cultura helénica antigua. Bueno, la cultura helénica antigua, aparte de la cultura en sí, tiene el lenguaje como elemento común. El lenguaje une a todos los helenos, sean de la ciudad de Atenas, sean de la ciudad de Esparta, sea de cualquier ciudad de la antigua Grecia. El lenguaje une a los antiguos griegos y es un lenguaje muy singular. Es silábico, funciona mediante sílabas y es el primero que introduce vocales en su abecedario. ¿De acuerdo? Nadie antes, ni los egipcios ni los mesopotámicos, tenían un lenguaje basado en vocales.
el lenguaje antiguo griego es el primero que lo añade. Y dentro de la lengua helénica, del antiguo griego, hay que destacar a un autor por encima de todos. El celebérrimo Homero. Homero, digo celebérrimo porque era muy célebre, era famosísimo en la época y él ha sido clave para la historia de la literatura posterior. ¿De acuerdo? Homero vivió en el siglo VIII a.C. y fue el autor de dos obras literarias clave y cumbre dentro de la historia de la literatura, que fueron las siguientes. La Ilíada, que se han hecho muchas películas sobre esta novela, y que trata, pues bueno, sobre la guerra entre los griegos y los troyanos. Diversas ciudades de la antigua Hélade se unieron, pues con el objetivo de luchar en contra de la ciudad de Troya, que estaba, como hemos dicho antes, al otro lado del mar Egeo, en las costas de Asia Menor. Fue famoso en esta novela el capítulo en el que se narra cómo un caballo, que era en realidad un obsequio hacia la ciudad de Troya, una vez que traspasa la muralla de la ciudad de Troya y está dentro de la ciudad, en realidad lo que lleva dentro son una serie de decenas de soldados griegos que salen de este caballo para atacar desde dentro la ciudad de Troya. Es uno de los pasajes más famosos de la Ilíada. Otra gran obra es la Odisea, en donde cuenta las aventuras de Ulises, o también llamado Odiseo, en su viaje de regreso de la guerra de Troya a su tierra natal, a la Hélade. ¿De acuerdo? Bueno, son dos obras cumbre dentro de la literatura universal, como digo. Pero aparte de cultura, geografía, historia y literatura, también existe la mitología dentro de la antigua Grecia. Sabemos que los griegos creían en varios dioses, no como en la actualidad, que las religiones mayoritarias son monoteístas, creen en un solo dios, musulmanes, cristianos, judíos. En esta época, en la antigua Grecia, se creía en muchos dioses, al igual que pasaba con los antiguos egipcios, al igual que sucedía también con Mesopotamia. Bueno, estos dioses vivían en familia en el Olimpo, que se supone era el monte más alto de la antigua Grecia. ¿Y cuál es el origen de estos dioses? Bueno, el origen es el caos, que en griego antiguo significa desorden, alteración. Del caos nace algo bueno, es decir, los dioses. Del refrán que no hay mal que por bien no venga, hay que tenerlo muy en cuenta, porque de todo algo malo se puede sacar algo bueno, algo bueno. De todo lo malo siempre se puede extraer algo bueno para nosotros. Y entonces del caos se extrae la diosa Gea, que es la tierra, el dios Urano, que es el cielo. Y de la unión de estos dos nace Cronos, que es el tiempo, y Rea, que es la fertilidad. Y después de la unión de estos dos, a su vez, nace Zeus. Efectivamente, de aquí sale el panteón o conjunto de dioses griegos. Cada uno servía para un aspecto de la vida, para la felicidad, para la tristeza, para los trabajos, para el descanso, para la familia, para el campo. Había un dios para cada aspecto de la vida, pero estos que hay aquí son los más importantes. Como digo, el que más destaca es Zeus. De hecho, Zeus significa Dios, era el Dios supremo. ¿De acuerdo? Zeus tenía un atributo muy importante que era el rayo. Cuando había algo en la tierra que no le gustaba, lanzaba un rayo. De Zeus nace su hija, Atenea, ¿de acuerdo? Que era la diosa de la sabiduría. Pero también hay otros grandes dioses como Hermes, que es el dios mensajero. O también, por ejemplo, tenemos a Afrodita, que era la diosa del amor y de la belleza. Y por último tenemos a Hera, que era la diosa de la familia. Además, como digo, hay muchos otros dioses, cada uno para un aspecto de la vida, y muchos más que lo que hay aquí, ¿de acuerdo? La religión, como digo, griega, era politeísta, y bueno, sabemos que los romanos cogieron muchos de los dioses, el 90% de los dioses de la civilización griega,
y los aplicaron a la suya, a su religión, cambiándoles un poquito el nombre. Por ejemplo, a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor y de la belleza, la llamaron Venus, que igual nos suena mucho más. Bueno, así respectivamente. En general, esto es un poco la vista general que tenemos de los orígenes de la civilización griega. Más adelante os mandaré más vídeos hablando de otros aspectos de la antigua Grecia. Atentos porque en clase trabajaremos este tema. Venga, un saludo, nos vemos en clase. Hasta luego.